One Punch Man. Doble comienzo divino capítulo 139. Esto se llama Rasengan 150 más. ¿Quién me dio este alias de héroe? Saitama parecía completamente consternado. Si bien encaja con mi imagen, es demasiado horrible de escuchar. Este alias de héroe fue decidido por los altos ejecutivos de la sede de la Asociación de Héroes. Bai explicó. Y Saitama se quedó en silencio por un momento. Olvídalo, de todos modos no usaré este alias de héroe públicamente. Al igual que en la obra original, siempre se refirió a sí mismo como Saitama y nunca como calvo con capa. Bai acompañó a Sonic a participar en el examen de certificación de héroe. También le recordó a Sonic ciertos puntos importantes para la prueba escrita. Para la prueba física, con las habilidades de Sonic, naturalmente pasó con una puntuación perfecta de 50 puntos. Sin embargo, en la prueba escrita, su cerebro, que era un tanto peculiar en comparación con la gente común, aún cometió algunos errores, y su puntuación final fue de 95 puntos. ¿No tienes la puntuación perfecta? Menudos desagradecidos. Al ver su puntuación, Sonic inmediatamente expresó su insatisfacción. 95 puntos ya está bastante bien, y dijo Baile. Si no le hubiera recordado a Sonic tantos puntos importantes para la prueba escrita de antemano, sospechaba que la puntuación de Sonic en la prueba escrita no habría sido mucho más alta que la de Saitama en la obra original, y después de eso, Sonic recibió los resultados de su certificación de héroe. ¿Qué significa esto? Certificado como héroe de clase A. Recuerdo que el rango más alto en la Asociación de Héroes es clase S, ¿verdad? Soy solo clase A. Evidentemente Sonic tampoco estaba muy satisfecho con este resultado. Ding. El discípulo del anfitrión, Sonic, ha alcanzado el rango 39 de clase A y ha recibido una recompensa por crecimiento. 20 puntos. Conténtate. Incluso si hubieras obtenido un 100% en este examen, podrías no haber ascendido directamente a héroe de clase S. Bai afirmó directamente. Mientras tu desempeño posterior sea lo suficientemente excelente, ascender a la clase S es solo cuestión de tiempo. La razón por la que Saitama y Genos pudieron ascender directamente a la clase S antes no fue solo porque lograron puntajes perfectos en la evaluación de certificación de héroe, sino también debido a otros factores decisivos. Por ejemplo, la increíblemente asombrosa fuerza física de Saitama, que hizo que la Asociación de Héroes no pudiera tratarlo como un candidato regular para la puntuación perfecta. Otro ejemplo es Genos, quien ya había eliminado a numerosos monstruos en diversas partes del mundo antes de unirse a la Asociación de Héroes. La asociación tuvo en cuenta sus contribuciones previas en la eliminación de monstruos. En contraste, Sonic, si bien su fuerza física demostrada fue muy impresionante, no fue tan asombrosa como la de Saitama, ni tuvo tantas contribuciones como Genos. Lo único que sabía la Asociación de Héroes era que Sonic había derrotado al Grupo Paraíso liderado por Ameread. Esta contribución por sí sola no era suficiente para que un Sonic de 95 puntos se convirtiera en un héroe de clase S. Al igual que más tarde, la hermana de Suiryu, Suiko, se unió a la Asociación de Héroes con el objetivo de convertirse en un héroe de clase S, pero solo se convirtió en un héroe de clase A, presumiblemente porque no tuvo contribuciones significativas. Bueno, subir despacio también está bien. De todas formas, para empezar, no pretendía convertirme en un héroe profesional. Sonic dijo casualmente. Si no fuera por su deseo de convertirse en discípulo y aprender, esas llamadas actividades de héroe lo aburrirían hasta la muerte. A continuación, Sonic tenía previsto asistir a la conferencia. Bai todavía lo acompañaba, pensando para sí mismo que los beneficios de Sonic estaban básicamente al máximo ahora. Porque Saitama era inherentemente incapaz de matar humanos, y era increíblemente tolerante con sus compañeros héroes profesionales. No importaba cuánto Sonic buscara problemas con Saitama a partir de ahora, su vida no correría peligro. Dado que el examen de certificación de héroe se llevó a cabo en el lugar de la ciudad Z, coincidió que Snake estaba a cargo nuevamente de la conferencia. Al ver a Bai aparecer en el auditorio, Snake se sorprendió de inmediato. El señor Godspeed también está aquí, entonces el que está a su lado debe ser Sonic, ¿verdad? Primero, felicidades por aprobar el examen. Espero que te esfuerces más y te esfuerces por convertirte en un excelente héroe. Snake hizo un comentario inicial. Justo cuando estaba a punto de empezar la explicación formal, Sonic, con aspecto impaciente, lo interrumpió. Demasiadas tonterías. ¿Puedes ir al grano? Y el rostro de la serpiente se oscureció inmediatamente. Como alguien que frecuentemente daba conferencias, había visto a muchos recién llegados, de todo tipo, pero esta era la primera vez que veía a alguien tan arrogante como Sonic. Muestre respeto. Es necesario escuchar atentamente esta lección. En ese momento, Bai reprendió a Sonic con un tono ligeramente autoritario. La razón era simple. Esta clase cubriría muchos conocimientos comunes del mundo de los héroes. Si Sonic no escuchaba con atención, ¿seguiría haciéndole preguntas después?
Sí, Sonic inmediatamente se volvió obediente y se sentó derecho en su silla. Señor Serpiente, le pido disculpas. Continúe, por favor. Baiye le dijo a Serpiente. No es nada, nada. Dado que el señor Gotspe, que era de rango 2 de clase S, le había dado tanta cara, Snake naturalmente no pudo detenerse en lo que acababa de suceder y actuó como si nada hubiera ocurrido. A continuación, comenzó a explicar muchos conocimientos comunes que los héroes profesionales necesitaban saber. Como la clasificación de los monstruos, el ranking de los héroes profesionales, las contribuciones y puntos necesarios para avanzar de rango, etc. Y después de escuchar toda la conferencia, Baiye y Sonic abandonaron el lugar. ¡Qué aburrido! Ese tipo estuvo hablando más de una hora. Sonic se quejó. Entonces, lo escuchaste todo, ¿verdad? Baiye preguntó. Escuché y me acordé de todo. Sonic dijo. Entonces ahora y puedes enseñarme ninjutsu, ¿verdad? Sí, déjame pensar qué enseñarte primero y Baiye reflexionó. Un momento después, tomó una decisión. La palma de Baiye condensó un Rasengan. Esto es sí. Al mirar la esfera que giraba rápidamente y contenía una energía inmensa, los ojos de Sonic se entrecerraron de repente. Inmediatamente recordó que Baiye lo había noqueado antes al usar esta bola de energía. Esto se llama Rasengan. El principio consiste en condensar la energía espiritual en la mano, hacer que fluya continuamente en diferentes direcciones y comprimirla. Una vez formada con éxito, se verá así. Esta técnica requiere un alto grado de sensibilidad y control sobre la energía espiritual por parte del practicante. Baiye se lo explicó a Sonic. Sonic inmediatamente imitó a Baiye, condensando energía espiritual en su mano, pero no hubo reacción alguna y después de todo, la dificultad de Rasengan no es baja. Sonic, quien nunca antes había prestado atención a la energía espiritual, naturalmente no pudo controlarla libremente de inmediato. Normalmente, quienes poseen habilidades psíquicas tienen una energía espiritual más prominente. En ese momento, Baiye le recordó. No te apresures. Empieza por dominar la energía espiritual. Probablemente ni siquiera sepas aún cuál es tu talento en energía espiritual. Capítulo 140 Vacío Loris, tercera actualización. Más después de unirse a la asociación de héroes, Boros ya había participado en varias operaciones de héroes. Su armadura original había resultado dañada, pero posteriormente le encargó al Dr. Kuseno que la reconstruyera con los restos. El Dr. Kuseno fue el genio científico que transformó a Genos en un cyborg. No encargó a Metal Knight, primero, porque no estaba familiarizado con él, y segundo, no podía confiar plenamente en Metal Knight. En la obra original, Metal Knight tenía conexiones poco claras con Neo y la organización Dios-Máquina. Por ejemplo, la armadura de batalla de la organización Neo tenía planos similares en el laboratorio de Metal Knight, y lo más importante, las armaduras de batalla de Neo eran sospechosas. Por eso Baiye no podía quedarse tranquilo dejando que Metal Knight construyera la armadura de Boros. Incluso si el Dr. Kuseno lo construyó él mismo, el efecto no fue tan bueno como la armadura original. Como los restos de armadura encontrados no se pudieron volver a forjar en una armadura completa, tuvieron que rellenarse con materiales metálicos de la Tierra, por lo que la pureza fue muy inferior a la armadura original y el efecto se redujo considerablemente. Boros lo usó para suprimir su propio poder, pero también podía servir como equipo protector e incluso como ropa. Sonic, por otro lado, se centró en practicar Rasengan y apenas salió de casa. Hoy parecía que Lolis tenía algo interesante que hacer. Primero llamó sigilosamente a Baiye, para confirmar si Boros estaba presente. Boros vive justo al lado. Creo que mejor deja de esconderte. Ya has sentido tu presencia, pero no está seguro de quién es. No, no quiero que se entere. Sube tú, tengo algo que decirte. Lolis se negó a reconocer a Boros pase lo que pase. Baiye no tenía forma de tratar con ella. Está bien. Tan pronto como terminó de hablar, Baiye, sosteniendo su teléfono, apareció instantáneamente frente a Lolis. Se podía ver a Lolis tumbada lánguidamente en el sofá, vistiendo un camisón fino tipo vestido. Pero como Lolis estaba completamente desnuda y en una postura completamente desprevenida, Baiye básicamente vio todo lo que debía y no debía ver. Baiye desvió la mirada en silencio. Realmente no usas ropa interior en absoluto, esa cosa es demasiado problemática, pero todavía la uso cuando salgo. Lolis se sentó como si nada hubiera pasado, aparentemente completamente despreocupada por ser vista desnuda por Baiye hace un momento. Eso está un poco mejor, dijo Baiye. Que una chica esté desnuda en casa solo puede decirse que es un hábito personal, pero si sale desnuda, es un poco... Aunque uno no puede realmente ver a los extraterrestres con conceptos terrícolas. Entonces, ¿para qué me necesitas? Baiye preguntó. Quiero ir de compras, pero mi hermano está abajo ahora y no me atrevo a salir casualmente. Lolis tampoco usaba zapatos en casa, se levantó del sofá descalza y se estiró en el lugar.
El camisón de Lolis ya era fino, y con los grandes movimientos de estiramiento, también revelaba una atractiva curva corporal. Baie permaneció en silencio. Aunque Lolis es una extraterrestre, está realmente bien que no tenga ningún sentido de autoconservación. Después de estirarse, Lolis continuó. Espero que puedas sacarme. ¿No podrías teletransportarte instantáneamente a un lugar lejano? Así mi hermano no me encontrará. Está bien, pero antes de eso, cámbiate de ropa primero. Baie dijo a la ligera. Por supuesto. Lolis murmuró. Al principio no sentí nada, pero después de estar un tiempo en tu planeta, gradualmente he desarrollado un sentido de vergüenza, ¿de verdad? Me alegro, supongo. Con razón te compraste ropa interior. Baie pensó inmediatamente que Lolis estaba siendo asimilada gradualmente por la civilización humana. Al momento siguiente, vio a Lolis quitándose directamente el camisón frente a él, tirándolo casualmente sobre el sofá y luego caminando hacia el dormitorio sin ropa para cambiarse. ¿Tú, a eso se le llama tener vergüenza ahora? Mirando a Lolis completamente expuesta frente a él, Baie se quejó de inmediato. Lolis inmediatamente se giró para mirar a Baie. Entonces ella misma se sintió un poco confundida. ¿No siento vergüenza ahora? ¿Será porque estoy acostumbrada a que me mires? No lo digas como si te estuviera mirando a menudo. Baie se quedó un poco sin palabras. Entonces Lolis tarareó una melodía y se cambió a ropa normal en el dormitorio. Una camisa y unos vaqueros nuevos y, por supuesto, ya no estaba desnuda por dentro. No solo eso, Lolis también se puso un sombrero blanco para el sol. No solo podía protegerla del sol, sino también ocultar un poco el tercer ojo en su frente. Parece que ahora te vistes mejor. Al ver esto, Baie exclamó. No solo vio el atuendo de Lolis, sino que también vio algunas revistas de moda esparcidas sobre la mesa y el sofá, lo que fue suficiente para demostrar que Lolis había pasado mucho tiempo estudiando moda. Sí, me parece bastante interesante. Lo estudio cuando no tengo nada que hacer. Lolis dijo con una sonrisa. Después de todo, ella es una niña. Baie no se sorprendió. Antes de irse, Lolis acarició al pequeño gato que dormía en el respaldo del sofá y le dijo suavemente, sé un buen gatito, volveremos pronto. Miau tilde el gatito perturbado respondió, luego se estiró y continuó durmiendo. Vamos, solo llévame al centro de la ciudad. Lolis se acercó a Baie. Baie respondió suavemente, colocando una mano sobre el hombro de Lolis. Al momento siguiente, los dos llegaron a las calles del centro de Ciudad Z. Ya llegamos. Regresaré, ¿de acuerdo? Solo contáctame cuando quieras volver. Dijo Baie. Espera, ¿por qué tienes tanta prisa por irte? ¿No puedes acompañarme a dar un paseo? Lolis detuvo inmediatamente a Baie. ¿A dónde quieres ir? Baie se quedó. Estaba planeando ir a... olvidé cómo decir ese lugar, solo ven conmigo. Diciendo eso, Lolis agarró la mano de Baie y se abrió paso entre la multitud. Quizás un poco emocionada, a Lolis no le importó en absoluto tomarse de la mano. Baie sintió inmediatamente la mano delgada y suave de Lolis, que no era diferente a la de una niña humana, y tal vez debido a la temperatura, la calidez de la palma de Lolis parecía un poco mayor. Din. El primer encuentro entre el anfitrión y Lolis. Recompensa. 20 puntos. Capítulo 141 Rey. Más Ciudad Z, centro de la ciudad. Lolis rápidamente llevó a Baie a un lugar similar a Akihabara, una calle que vende productos dirigidos a los otaku, como novelas, cómics, juegos y mercadería. ¿De verdad te interesa lo que hay aquí? Baie se sorprendió un poco. Sin que él lo supiera, Lolis en realidad tenía tendencia a convertirse en una otaku. No puedo. Quiero comprar algunos cómics para leer. Leí algunos sin querer y me parecieron bastante interesantes. Lolis dijo. Ya veo. En ese caso, probablemente tengamos que revisar la sección de manga shoujo. Dijo Baie. En ese mismo momento, de repente se escuchó un alboroto en una calle no muy lejana. La mirada de Baie se giró inmediatamente en esa dirección y vio la figura de un monstruo. Ja 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 ja. Soy el señor de la lengua larga, un reptil mutado por mi gran amor por los reptiles. Vengan todos y den a luz a mis hijos. Al escuchar los gritos del monstruo, Baie también vio claramente su apariencia. Su cuerpo aún conservaba forma humana, pero su cabeza se parecía a la de un gecko o un camaleón, y le había crecido una cola en la parte posterior, junto con una lengua muy larga. Su físico se había vuelto mucho más fuerte que el de un humano normal, ni siquiera 5 hombres adultos juntos podían detenerlo. Corre, corre, corre. Al darse cuenta de que era un monstruo que la gente común no podía manejar, la gente se dispersó y huyó. Especialmente las mujeres más atractivas que eran la mira del monstruo. HMPH, tratando de escapar. Todas las mujeres, quédense aquí. La larga lengua del monstruo golpeó inmediatamente a una de las mujeres que huían en un movimiento en espiral.
Justo cuando estaba a punto de lograrlo, una figura apareció de repente detrás de él. Oh, el monstruo de lengua larga, sintiendo que algo andaba mal, giró la cabeza instintivamente y se sobresaltó de inmediato. ¡Guau! Me mataste del susto. La otra parte permaneció en silencio, pero monstruo de lengua larga pudo escuchar un sonido muy fuerte y poderoso, como un motor. Combinado con ese rostro severo e imponente y las 3 cicatrices que se extendían desde la línea del cabello hasta la comisura de su boca en el lado izquierdo, pareció recordar algo e inmediatamente palideció de miedo. Esta cara. Definitivamente no es la de una persona común. Aunque el monstruo de lengua larga aún no había reconocido a la otra parte, ya se había dado cuenta de que la otra parte era extraordinaria. Le parecía extrañamente familiar, pero no podía recordar quién era la persona en ese momento. Ah. Ese hombre de allí es, el conocido como el hombre más fuerte de la Tierra, King. ¡Guau! Realmente es el rey. Genial. Está aquí para salvarnos. Este es el héroe legendario más fuerte. Por fin lo he visto con mis propios ojos. Con la aparición y el reconocimiento de King, la multitud que lo rodeaba ya no se dispersó, sino que comenzó a gritar el nombre de King detrás de él. Rey. Rey. Cada grito de rey, como un trueno, golpeaba al monstruo de lengua larga, provocando que involuntariamente se arrodillara de miedo. Lo siento por causarles problemas a todos. Lo siento de verdad. El monstruo de lengua larga arrodillado inmediatamente realizó un dojeza, tan aterrorizado que apenas podía hablar, rogando desesperadamente al rey por misericordia. La multitud que los rodeaba no estaba dispuesta a dejar ir al monstruo y todos le rogaban al señor King que eliminara al monstruo. Sin embargo, lo que no sabían era que King también estaba extremadamente nervioso en ese momento. No dejes que su postura con las manos en los bolsillos te engañe. En realidad, estaba demasiado asustado para moverse. El sonido conocido como motor del emperador era simplemente el sonido de su corazón latiendo violentamente debido al miedo extremo. Pero en comparación, quizás incluso más aterrorizado que King, o quizás con menos resistencia al estrés que King, el monstruo de lengua larga quedó inconsciente directamente del miedo. Pronto, King estuvo rodeado por la multitud. ¿Por qué y resultó así? De repente, el rey se quedó perdido. Transeúnte a, señor King. Se apresuró a venir en cuanto sintió la presencia del monstruo. Rey. No, solo quería comprar algo, y casualmente pasaba por aquí. Transeúnte B. Mira la cara del señor King. Está enfadado. No le bloquees el paso. Rey. No, no estoy enojado. Transeúnte C. Rey. Rey. Cada vez había más gente a su alrededor y King, como otaku socialmente ansioso, se ponía cada vez más nervioso. Golpe. 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 Su ritmo cardíaco se intensificó, tan violentamente que las personas cercanas podían escucharlo claramente. Ya está aquí. La locomotora King. El hombre más fuerte de la Tierra, King, ha entrado en combate. He oído que ningún monstruo ha sobrevivido tras este sonido. ¿Hay otros monstruos escondidos cerca? No, le estamos causando problemas al señor King. ¿Por qué no se quitan todos del camino? Temiendo la ira del señor King, todos rápidamente le abrieron camino. Parece que hay movimiento allí. ¿Qué ha pasado? En ese momento, Lolis miró hacia King y el monstruo de lengua larga, pero no tenía la increíble percepción de Baie, por lo que no podía ver con claridad. Nada, solo una pequeña farsa. Baie dijo con indiferencia. Aún así, todavía prestó un poco de atención a la dirección en la que se había ido King. Después de alejarse de la multitud, la expresión de King finalmente se relajó. Se tocó el corazón aún intranquilo y dejó escapar un largo suspiro de alivio. Casi había muerto de nerviosismo hacía un momento. Se ajustó la gorra de béisbol con el logo K y se puso una capucha adicional en su chaqueta para evitar ser reconocido por los transeúntes. Kim entró rápidamente a una tienda de videojuegos, seleccionó el juego que quería y se apresuró al mostrador para pagar. Total 5.800 yenes. Gracias por su patrocinio, por favor vuelva pronto. El rey caminó rápidamente a casa con el juego que había comprado. Uf. Por fin lo compré. ¡Qué emoción! Vamos a jugarlo rápido. El juego en manos de Kim era la recién lanzada edición limitada de primera impresión de Doki Doki Sisters, un juego de simulación de citas. Luego lo escondió en el bolsillo de su ropa. Sería bastante embarazoso si alguien lo viera. Sin embargo, justo en ese momento, una figura colosal bloqueó el camino de Kim. El rey miró lentamente hacia arriba y vio un robot blindado que parecía haber costado una fortuna, con una armadura deslumbrante y una capa de felpa que simbolizaba la realeza. Mi nombre es Dios Máquina G4, un dios máquina creado por la organización. El robot blindado se presentó primero y declaró directamente su propósito. Eres el héroe más fuerte, rey, ¿verdad? Estoy aquí para matarte.
La organización. Al enterarse de que el robot alto frente a él estaba allí para eliminarlo, Kim se asustó tanto que activó nuevamente el motor emperador, pero en la superficie, permaneció sereno, con las manos en los bolsillos, como si ni siquiera notara al dios máquina G4 frente a él. «Sabes que soy el hombre más fuerte de la Tierra, Rey». El rey parecía tranquilo en apariencia, pero el corazón le latía con fuerza. Enfatizó su identidad para ver si podía ahuyentar al oponente directamente. Capítulo 142. Tsundere pequeño tornado, 2 capítulos en uno, más sin embargo, el dios máquina G4 no se dejó engañar. Sacó directamente un espadón de su espalda. «Voy a matarte, y también es para probar el rendimiento de mi IA de combate. Pero ahora mismo te ves lleno de debilidades. Aunque te mate así, no obtendré ningún dato de combate. Ven, lucha contra mí con todas tus fuerzas». La punta de la gran espada apuntó directamente a la cabeza de Kim, y con un silbido, el sombrero de Kim salió volando nuevamente. El rey permaneció allí de pie, en una postura de luchar hasta la muerte. ¿Pero puedes adivinar por qué estaba luchando hasta la muerte? Crujido, cuando llegó el sonido del sombrero aterrizando, Kim también habló. «Está bien, pero primero necesito ir al baño. Porque si tengo que contenerme durante la batalla, mi fuerza se reducirá al menos a la mitad, y entonces no podrás obtener datos fiables». La expresión del rey era muy tranquila. El dios máquina G4 guardó silencio un momento. 10 minutos, te espero aquí. Por cada minuto que te retrases después de 10 minutos, masacraré a 10 personas al azar. Piénsalo bien. Después, Kim se escondió en el baño. En el momento en que cerró la puerta del baño, sus piernas se debilitaron de inmediato y se apoyó contra la pared, completamente desprovisto de su compostura anterior. Vienes a matarme. Ja, ja, ja. El rey rió tontamente, con el rostro empapado en sudor. En ese baño donde nadie podía verlo, Kim ya no controlaba su expresión. Sus rasgos estaban distorsionados por el miedo. ¿Por qué resultó así? No soy el hombre más fuerte del mundo. Solo soy un recluso de 29 años. ¿A qué idiota se le ocurrió el motor emperador? Es solo porque soy demasiado tímido, tan asustado que se me oigan los latidos. En ese momento, Kim agarró la ropa sobre su corazón con ambas manos, tan asustado que sintió que su corazón estaba a punto de estallar. Recordó acontecimientos pasados, como había tenido suerte varias veces. Siempre que un monstruo de amenaza de nivel fantasma o incluso de nivel dragón aparecía ante él, cuando cerraba los ojos con miedo, el monstruo sería asesinado instantáneamente por alguien desconocido. Después, la Asociación de Héroes le otorgó unilateralmente un certificado de héroe de clase S. En aquel momento, le pareció bastante bueno, así que no lo rechazó. Fue culpa suya, pero nunca imaginó que la situación llegaría a poner en peligro su vida. Uf. El rey estaba tan asustado que quería vomitar, y su juego de simulación de cita se le cayó del bolsillo. No quiero morir. Ya no quiero ser un héroe. ¿Qué tengo que hacer? Todo el cuerpo del rey tembló cuando levantó su reloj, viendo que el tiempo estaba a punto de superar los 10 minutos. El rey se acuclilló en el suelo, sus piernas débiles, sus manos temblando mientras se apoyaba contra la pared, incluso su cerebro temblaba. Auge. En ese momento, un rugido repentino llegó desde lejos, sobresaltando inmediatamente a Kim. ¡Eka! ¿Es este, el comienzo de la matanza? Lo siento, El héroe más fuerte que aparece con gracia cuando ocurre un gran desastre, derrota al enemigo de un solo golpe y luego se va con sus logros ocultos. Eso no soy yo en absoluto. A medida que el alboroto a lo lejos se hacía más intenso, el corazón de Kim se llenó de un inmenso miedo y de culpa. Porque mucha gente moriría por su culpa. Pero él estaba indefenso, porque solo era un otaku desempleado muy común y corriente, y definitivamente moriría si se enfrentara a ese robot. Después de un momento de lucha interna, Kim volvió a ponerse la capucha, cogió su televisor y salió corriendo del baño. Luego corrió a casa a toda velocidad sin mirar atrás. Lo lamento. Realmente no puedo hacer nada. Al mismo tiempo, Bai envió a Lolis a comprar manga sola. Mientras tanto, fue testigo de la conversación de Kim con Machine God G4 entre la multitud. Pasaron 10 minutos rápidamente, y al ver que el dios máquina G4 estaba a punto de comenzar a masacrar a la multitud, Bai, naturalmente, no podía quedarse de brazos cruzados y no hacer nada. ¿Por qué no ha vuelto ese rey? ¿No lo llaman el héroe más fuerte? Saitama preguntó dubitativamente desde un lado. Kim es el héroe más fuerte a los ojos del público, Blast es el héroe más fuerte a los ojos oficiales de la Asociación de Héroes, porque Blast es demasiado misterioso y hay muy pocas historias sobre él. Lo sabrás si vas a ver, Bai respondió. Saitama era alguien a quien acababa de convocar para presenciar el incidente entre Kim y el dios máquina G4. Entonces iré a echar un vistazo. ¿Está bien que les dejemos las cosas aquí a ustedes?
Saitama luego corrió a buscar al rey. No hay problema entonces, en ese momento, el dios máquina G4 ya había desenvainado su espada y atacaba a los ciudadanos comunes. Baiye le dijo a Genos, que estaba a su lado: te dejo a este grandullón. Esta es una excelente oportunidad para que entrenes. Comprendido. Genos asintió seriamente. Tan pronto como terminó de hablar, corrió y rompió la gran espada en la mano del dios máquina G4 con un golpe con el codo. Grieta. La parte delantera de la gran espada se hizo añicos al instante. Esto demostró el poder del golpe con el codo de Genos. En opinión de Baiye, el asunto de King debía ser resuelto por Saitama, y el dios máquina G4 debía ser derrotado por Genos. Después de eso, no le quedaba nada que hacer. Justo cuando Baiye estaba a punto de observar la batalla en silencio, de repente sintió un aura familiar que se acercaba a gran velocidad. Al momento siguiente, una figura alta aterrizó junto a Baiye. Escuché que un arma robótica estaba arrasando cerca, así que corrí, pero parece que no tengo nada que hacer. La voz a su lado era la de Boros. Sí, deja que Genos se encargue de ese robot. Necesita más esta experiencia de combate. Baiye dijo con una leve sonrisa. En ese caso, no interferiré. Boros dijo con calma. Baiye. Lo compré. En ese momento, la voz de Lolis vino de repente desde atrás. Justo en ese momento Lolis terminó de comprar el manga y también se encontró con Boros, que acababa de llegar al lugar. Baiye se quedó sin palabras por un momento. Si lo hubiera sabido, le habría recordado a Lolis que primero debía caminar durante media hora. Sin embargo, sintió que dada la situación actual de Boros, no importaba incluso si Lolis conocía a Boros. Ah. Lolis también notó la figura particularmente familiar al lado de Baiye, y quedó completamente atónita. Al escuchar una voz extrañamente familiar y sentir un aura familiar, Boros inconscientemente giró la cabeza para mirar. 4 ojos, no, era un ojo grande y 3 pequeños que se encontraron. En ese momento, el aire pareció congelarse. ¿Lolis? Al ver a Lolis con sus propios ojos, Boros no podía dejar de reconocerla. Hermano, ¿tú, por qué estás aquí? Lolis inmediatamente pareció nerviosa. Estaba a punto de preguntarte por qué estás en este planeta y han pasado 20 años desde nuestra última vez y la reacción de Boros fue más tranquila que la de Lolis, pero su tono delató claramente su sorpresa. No es de extrañar que siguiera sintiendo un aura familiar antes. Resultó ser el aura de Lolis y en ese momento, Baiye pensó para sí mismo que Boros y Lolis no se habían visto en 20 años, lo que hacía difícil imaginar cuántos años tenían en realidad. Y la expresión y la postura de Lolis parecían un poco reservadas. Era evidente que todavía sentía un gran respeto por su hermano. Me topé con este planeta por casualidad. Tras darme cuenta de que era el planeta que habías estado buscando durante todos estos años, vine a echar un vistazo curioso, y luego fui capturado por él e incluso sometido a su coerción. Mientras hablaba, Lolis levantó la mano y señaló a Baiye. ¿Y? Un signo de interrogación apareció lentamente sobre la cabeza de Baiye. Si bien cada palabra que dijo Lolis estaba bien, ¿cómo se combinaron para sonar tan engañosas? Coerción y... Boros no pudo evitar girar la cabeza para mirar a Baiye. Parecía haber entendido mal algo y Boros cerró lentamente los ojos. Muy bien. Después de todo, el vencedor es rey, y el vencido, presa. Incluso mi hermana solo puede ser sometida a tu devastación. En su planeta, y de hecho en todo el universo, era perfectamente normal y común que las razas derrotadas fueran saqueadas, quemadas y masacradas. Un día, una mujer podía ser la reina de un planeta, y al siguiente, verse reducida a un juguete prisionero. La guerra era precisamente así de cruel. Boros, quien había presenciado todo esto durante mucho tiempo, estaba mentalmente preparado. Aunque Lolis fuera su propia hermana, no podía cambiar la cruel realidad. Como mucho, solo podía esperar que si Baiye realmente lo consideraba un amigo, tal vez, por su bien, trataría a Lolis un poco más gentilmente. Pero no albergaba muchas esperanzas en tal cosa. Después de todo, su corazón siempre se había adherido al principio de la fuerza por encima de todo. Los débiles solo podían ser masacrados por los fuertes. Las supuestas amistades entre iguales no eran más que caridad y compasión de los fuertes hacia los débiles. Espera, sabía que malinterpretarías lo que dijo. Baiye inmediatamente interrumpió a Boros y le explicó toda la historia. Esto incluyó que Lolis le revelara que Boros estaba a punto de llegar, razón por la cual la obligó temporalmente a quedarse en la Tierra. Pero ahora, la propia Lolis no quería irse. A Boros le explicaron todos estos asuntos. Así es como es, y Boros asintió levemente. Ahora Lolis entró en pánico, algo asustada de mirar a su hermano a los ojos. Porque sus acciones fueron como revelar información a Baiye, el enemigo, de antemano, causando que su hermano fracasara en derrotar a Baiye y... Boros podía ver los pensamientos de Lolis. ¿Por qué pones esa cara? Si te preocupa que te culpe, no le des demasiadas vueltas.
Aunque no me hubieras contado mi inminente llegada, no habría podido derrotar a Baie. Durante estos 20 años, también he pensado en ti muchas veces, dándome cuenta de que quizás te controlé demasiado, o quizás mi estilo te incomodaba. Mi mente siempre estaba centrada en la batalla y nunca consideré tus sentimientos. En cualquier caso, esas cosas no volverán a suceder en el futuro. Porque ahora he decidido quedarme en la Tierra. Aunque no sé por qué sigues aquí, puedes irte cuando quieras. No me entrometeré más. Boros expresó muchos de sus verdaderos sentimientos en un solo suspiro. Ahora bien, este planeta llamado Tierra ejercía para él más atracción que el universo infinito. Porque había más individuos fuertes en este planeta de lo que había imaginado. Además de Baie, también estaba ese hombre calvo de antes, por alguna razón, Y. El héroe de clase S, Blast, de rango 1, a quien no conocía, y King, considerado el hombre más fuerte de la Tierra, eran oponentes poderosos que despertaron su interés. Por lo tanto, permanecer en este planeta era mucho más significativo que continuar buscando enemigos poderosos por todo el universo. Hermano, y al escuchar esto, el rostro de Lolis mostró una mirada de emoción. Yo también quiero quedarme porque he descubierto muchas cosas interesantes en este planeta. Lolis sonrió felizmente. Sin embargo, Baie notó que una de las manos de Lolis siempre estaba oculta detrás de su espalda, ocultando claramente el manga que acababa de comprar, sin querer que Boros lo viera. ¿De verdad? Eso tampoco está mal. Boros asintió levemente. Posteriormente, el dios máquina G4 fue derrotado por Genos. Aunque Genos también resultó herido, pudo regresar con el Dr. Kuseno para reparaciones y refuerzo de sus piezas. Saitama y King, por otro lado, descubrieron la verdad. King se atribuyó todo el mérito de la derrota del monstruo de alto nivel. Pero a Saitama no le importó en absoluto e incluso se hizo amigo de King. Porque Saitama descubrió que los juegos que jugaba King eran exactamente del tipo que a él le gustaba, y a partir de entonces, se embarcó en un camino sin retorno, siendo sistemáticamente aplastado por King de varias maneras y sin embargo, el incidente del rey fue solo un interludio menor. A continuación, llegó el evento de formación de equipos de la Asociación de Héroes, como estaba previsto, o mejor dicho, un banquete de celebración. Después de que terminó la invasión de los ladrones de materia oscura, el mayor desastre de nivel Dios en la historia, varios héroes que habían contribuido a proteger la Tierra fueron invitados por la asociación. Entre ellos se encontraba Iron, clase a rango 2, e incluso Boros participó en el banquete de celebración. Boros fue originalmente el líder de ese desastre de nivel Dios, pero debido a que se unió a la asociación de héroes y proporcionó una gran cantidad de tesoro cósmico como fondos para la asociación, también se consideró que contribuyó. Sin embargo, incluso el dios cerdo y el hombre perro guardián, quienes habían huido durante la batalla, fueron invitados. Se estima que todos los héroes de clase S fueron invitados, pero algunos simplemente no quisieron venir, como Blast, Metal Knight y Drivek Mid. El día antes de partir hacia el banquete de celebración, Baie recibió otra llamada de Tatsumaki. He oído que mañana hay un banquete de celebración, algo así como un viaje a las aguas termales. ¿Piensas ir? Tatsumaki fue directo al grano tan pronto como llamó. Es una oportunidad única de viajar, así que, por supuesto, iré y me divertiré un poco. Baie respondió. ¿De acuerdo? Entonces, de mala gana, te acompañaré a echar un vistazo. En realidad, no necesitas forzarte, y Baie dijo sin rodeos. El siguiente momento y estúpido. Inmediatamente llamaron idiota de Baie otra vez, y luego Tatsumaki colgó el teléfono directamente. Capítulo 143. Mátalo si se atreve a ser infiel. Más el viaje de celebración a las aguas termales duró 2 días y 1 noche. Además de Tornado, las únicas otras mujeres que participaron en la celebración fueron 2 miembros del personal de la Asociación de Héroes. El resto eran todos hombres grandes. Todos se reunieron primero en el lugar previamente acordado, preparándose para tomar juntos el vehículo especial. Baie, Saitama, Genos y Boros llegaron juntos. Oh. Los protagonistas han llegado. En ese momento, Atomic Samurai dijo con una sonrisa. Los protagonistas a los que se refería eran obviamente Baie y Boros. De hecho, la crisis de la invasión alienígena de la última vez se debió casi en su totalidad a los esfuerzos de Shenwei Sensei, y aunque el señor Boros era inicialmente un enemigo, posteriormente proporcionó a la Asociación de Héroes una amplia financiación. Y Iron, que lo acompañaba, asintió. Al principio sintió que no era apto para participar en esta celebración, pero a petición de su maestro, el samurái atónico, aún así vino. Luego Baie saludó a Atomic Samurai y a los demás. Un momento después, Tornado también llegó. Baie también saludó a Tornado. Señorita Tornado. Sin embargo, la respuesta de Tornado fue darle a Baie una mirada fría. HMPH. Baie sonrió impotente. Tornado todavía estaba enfurruñado por los acontecimientos de ayer.
¿Está enojada contigo porque la empujaste hacia abajo en el ranking? Atomic Samurai le dio un ligero codazo a Baiye, como si estuviera disfrutando viendo cómo se desarrollaba el drama. No debería ser por esa razón, Baiye no dijo mucho. Al menos la razón por la que Tornado estaba de mal humor definitivamente no tenía que ver con la clasificación. Después de todo, la asociación había pedido los deseos de Tornado al ajustar su clasificación. Posteriormente, cuando llegó la hora de salida señalada, todos abordaron el vehículo especial y partieron directamente. Los que no venían se daban por sentado que estaban ausentes. Era imposible perder demasiado tiempo esperando a la gente. En ese momento, el vehículo especial ya había llegado a la posada de aguas termales donde se llevaba a cabo la celebración. Esta posada de aguas termales había sido reservada exclusivamente por la Asociación de Héroes. Al menos durante estos 2 días y una noche, no habría interferencia externa. Entremos juntos y podremos sumergirnos directamente en las aguas termales. Frente a la entrada de la posada de aguas termales, un miembro del personal dijo. Posteriormente, Bai y los demás ingresaron a las aguas termales de hombres, mientras que Tornado y las 2 empleadas estaban en las aguas termales de mujeres de al lado, separados por una pared de madera. Tan cómodo, Silverfan cerró los ojos, disfrutando la sensación de sumergirse en las aguas termales. Aunque Silverfan era viejo, sus músculos aún estaban bien definidos y apenas había signos de envejecimiento en la piel. Solo su pelo blanco, su barba blanca y las arrugas faciales indicaban que era un anciano. La asociación es realmente generosa. La celebración es en realidad un viaje a las aguas termales. Exclamó Yairon. Algunas personas simplemente se fueron sin hacer nada. Atomic Samurai se burló de los héroes de la clase S que no habían contribuido pero aún así asistieron a la celebración. Sí, Metal Bat también miró fijamente a esas pocas personas. No hicieron nada, y aún así tienen el descaro de venir aquí y sumergirse cómodamente en las aguas termales. Porque teníamos otros asuntos. Dijo Flash y Flash con indiferencia. Se sentó a un lado, sumergiendo únicamente los pies en las aguas termales. ¿Qué podría ser más importante que un desastre de nivel divino? Metal Bat inmediatamente cuestionó. No estoy obligado a responderte. Flash y Flash tenía una actitud distante. Fueron a otros lugares a subyugar monstruos y aprehender criminales buscados. Su salida de la escena se debió a que sintieron que éramos suficientes para lidiar con los extraterrestres. En ese momento, Colmillo Plateado habló para explicarles. Aunque ya se resolvió, si no fuera por Baiye, probablemente estaríamos en serios problemas. El samurái atómico sonrió. Boros permaneció en silencio, simplemente cerró los ojos y se sumergió en las aguas termales. En realidad, volví porque tenía hambre. Dios cerdo confesó. Incluso mientras se sumergía en las aguas termales, todavía estaba comiendo la bola de arroz que tenía en la mano. Solo necesito proteger mi propia ciudad. El hombre vigilante también lo dijo directamente. Incluso estando sumergido en las aguas termales, Watchdogman nunca se quitó su disfraz de mascota perro. Normalmente acepto muchas solicitudes de subyugación de monstruos. No me compares contigo. Dijo Flash y Flash con indiferencia. ¿Qué dijiste? Metal Bat se enfureció inmediatamente por la actitud de Flash y Flash. Incluso me perdí el recital de piano de mi hermana. En marcado contraste con la atmósfera ruidosa de allí, el lado de Baiye estaba tranquilo y pacífico. Baiye y Boros se apoyaron contra el costado, sumergiéndose en las aguas termales, mientras Baiye usaba una toalla de baño como máscara para los ojos sobre su rostro. Saitama y Genos también estaban cerca, los 4 aparentemente formando un pequeño círculo. Recuerdo que eres un Kyborg, ¿no tienes miedo de que te entre agua cuando te sumerges en las aguas termales? Saitama le preguntó a Genos con cierta curiosidad. No, mi impermeabilización puede bloquear fácilmente las aguas termales, aunque tampoco me siento como si estuviera sumergido en ellas. Después de todo, la tasa de modificación corporal de Genos era tan alta como 99%, con todas las partes mecánicas excepto su cerebro. Como máximo, solo podía sentir la temperatura del agua. Al mismo tiempo, las mujeres que estaban en las aguas termales podían escuchar el alboroto de la puerta de al lado. Qué ruidoso, la verdad, Tornado se quejó inmediatamente. El lado masculino está muy animado, deberíamos hablar de algo también. En ese momento, uno de los miembros del personal sugirió. ¿De qué deberíamos hablar? La otra empleada pensó por un momento. Seguramente en un momento como este, deberíamos hablar de chismes, ¿verdad? Así es una lástima que nuestra asociación de héroes tenga relativamente pocas heroínas, así que no podemos pensar en vale de quién hablar por un tiempo. Aunque la heroína más fuerte, Tornado del Terror, estaba allí disfrutando de las aguas termales con ellos, sabían que la señorita Tornado tenía mal carácter, así que ¿cómo se atrevían a chismorrear sobre ella delante de ella? Entonces hablemos de los hombres.
No mires al señor Colmillo Plateado como es ahora. Escuché que era muy apuesto y de espíritu libre cuando era joven. ¿En serio? Es cierto que se nota que el señor Colmillo Plateado debía ser bastante guapo de joven. Los hombres guapos siempre son volubles, ¿no? No puede ser tan absoluto. De lo contrario, si dices eso, ¿no sería el señor Godspeed también muy voluble? Al principio, Tornado no estaba interesado en absoluto en estos temas de chismes. Pero cuando de repente los escuchó hablar de Bailey, no pudo evitar aguzar el oído. Señorita Tornado, ¿qué piensa usted? En ese momento, de repente escuchó que alguien la llamaba y Tornado casi se sobresaltó. ¿Qué pasa? Tornado preguntó con una leve sonrisa. Se trata del señor Godspeed. Señorita Tornado, ¿cree que es un hombre voluble? Al oír esto, Tornado se quedó pensativo. Si se atreve a ser voluble, lo mataré. Con eso, Tornado resopló fríamente. Las dos empleadas se sobresaltaron un poco al instante. ¿Tan pesado? Sin embargo, también se dieron cuenta de algo. Podría ser que la señorita Tornado sintiera algo por el señor Godspeed. Capítulo 144. ¿Quién está saliendo con ese chico? Mas aunque parecía un poco increíble, la reacción de la señorita Tatsumaki fue simplemente demasiado obvia. Las dos mujeres intercambiaron miradas, viendo la misma expresión conflictiva en los ojos de la otra. Lo que estaba en conflicto era si preguntarle directamente a la señorita Tatsumaki o no. Después de dudar por un buen tiempo, finalmente no pudieron resistir el ardiente espíritu de chisme dentro de ellos. Señorita Tatsumaki. ¿Qué es? Al ver las expresiones serias y sinceras de las dos chicas, Tatsumaki inexplicablemente sintió una sensación de inquietud. Señorita Tatsumaki, ¿podría ser que usted y Shenwei-sensei ya estén saliendo? Habían tirado la precaución por la borda y le preguntaron directamente a Tatsumaki. Tatsumaki se quedó atónita por un momento, luego su lindo rostro se sonrojó levemente. ¿En qué estás pensando? ¿Quién está saliendo con ese chico? La reacción de Tatsumaki fue bastante agitada y su voz era muy fuerte. Metalbat y los demás, que estaban haciendo ruido en la habitación de al lado, fueron interrumpidos por la conmoción que causó Tatsumaki. ¿Qué pasa con las chicas de allá? ¿Por qué parece que hay más ruido que en nuestro lado? Metalbat se había puesto de pie originalmente, listo para pelear con Flash y Flash, pero la voz de Tatsumaki inmediatamente desvió su atención. Parece que están hablando de citas o algo así. El niño emperador no había prestado mucha atención, y ese tema aún era demasiado pronto para él. De ninguna manera. ¿El tornado terrible está saliendo con un hombre? Es difícil de imaginar. Atomic Samurai se acarició la barbilla pensativo por un momento, luego su mirada se dirigió a Baie. No me digas, el novio de la señorita Tatsumaki eres tú. Tan pronto como dijo esto, las miradas de todos los demás se dirigieron a Baie. Después de todo, todos habían presenciado, más o menos, la personalidad de Tatsumaki. Ella era muy linda pero también una mujer muy decidida, por lo que todos sentían curiosidad por este asunto. Interrogación de cierre. Baie se quitó la toalla de baño que le servía de máscara para los ojos y, al sentir las miradas de todos, inmediatamente tuvo una expresión de desconcierto. ¿Por qué de repente se planteó un tema extraño y se lo vinculó con él? Claramente no. ¿Crees que alguien con la personalidad de Tatsumaki se enamoraría casualmente de cualquiera? Baie respondió de inmediato. Es cierto, para ser honesto, no puedo imaginar qué tipo de hombre le gustaría. El samurái atómico asintió lentamente, encontrando algo de sentido en sus palabras. No es bueno seguir discutiendo asuntos privados de los demás. En ese momento, Van empezó a recordárselo. El maestro ya tiene una mujer, ¿no le gustaría esa enana? Genos afirmó sin rodeos, con el rostro inexpresivo. Espera, ¿de dónde sacaste ese rumor? Baie se puso inmediatamente un poco nervioso. Sin embargo, al momento siguiente, un cubo de madera cayó del cielo. Sonido metálico. Inmediatamente se estrelló fuertemente sobre la cabeza de Genos, pero Genos no resultó herido. Se quitó el cubo que tenía en la cabeza y preguntó confundido. ¿Quién está tirando cosas desde un lugar alto? Esto es demasiado peligroso. Parece que vino volando desde las aguas termales de las chicas de al lado, dijo el niño emperador. Genos, probablemente sea porque Tatsumaki escuchó tu comentario de enano. Baie se rió entre dientes. Pero estaba diciendo la verdad, ¿al profesor le gusta ese tipo de enano de mal genio? Como si el cubo volador hubiera creado rencor, Genos enfatizó deliberadamente el punto delicado de Tatsumaki repetidamente. Claramente es una enana, pero su temperamento no es pequeño. Y luego, desde las aguas termales de las niñas volaron diversas cosas. Cubos de madera, piedras, cepillos y hasta 2 toallas de baño. Kiara. Señorita Tatsumaki. Cálmese. Se nos volaron las toallas. Las dos empleadas exclamaron. Oye. Esto es peligroso.
Metal Bat, quien casi fue golpeado en la cabeza por una piedra, inmediatamente se levantó y gritó. Dios mío, Van se escondió silenciosamente al borde de la fuente termal y suspiró. Flash y Flash parecía estar sentado allí inmóvil, pero en realidad, su velocidad al esquivar objetos que caían era tan rápida que la gente común no podía verlo. Él lo esquivó con una cara inexpresiva, totalmente aburrido. Incluso cuando fue golpeado por múltiples piedras, los movimientos del dios cerdo en sus manos nunca se detuvieron. El hombre vigilante también se acuclilló en las aguas termales con cara de póker, su postura en cuclillas similar a la de un perro era la que mostraba con más frecuencia a la gente. ¡Qué miedo! En ese momento el rey estaba temblando en la esquina. El motor del rey inmediatamente comenzó a rugir. ¡Oh, no! El señor Qin ha entrado en modo de batalla. Tatsumaki, cálmate o el señor Qin te matará. Al escuchar el Qin Engine, Super Ayo y Darksine gritó rápidamente. Está bien, deja de hablar. En ese momento, Bai intentó disuadir a Genos. Si Genos continuaba hablando, una vez que Tatsumaki perdiera los estribos, toda la posada de aguas termales probablemente se convertiría en ruinas. Se podría decir que Tatsumaki ya se estaba conteniendo mucho. Si no estuviera actualmente en las aguas termales, definitivamente habría atravesado la pared de madera que separa las aguas termales masculinas y femeninas para darle una lección a Genos. No importaba que Tatsumaki era al menos el esper más fuerte, esencialmente el pináculo del dragón entre los pináculos del dragón. Aparte de los niveles dragón o superior, nadie podría compararse con Tatsumaki. Incluso Black Sperm no era rival para un Tatsumaki de máxima potencia. Un Tatsumaki de máxima potencia era ligeramente superior. Sí, Genos también se dio cuenta de que la situación parecía estar escalando y obedientemente cerró la boca, sin provocar más a Tatsumaki. Tatsumaki, el vecino de al lado, también calmó gradualmente su ira, y las aguas termales, que casi estaban en desorden, finalmente se calmaron. Lo sentimos mucho. No deberíamos haber mencionado los asuntos de la señorita Tatsumaki sin permiso. Fuimos nosotros los que hablamos demasiado. Esperemos que la señorita Tatsumaki nos perdone. Después de presenciar de primera mano por qué a Tatsumaki lo llamaban el tornado terrible, ambas integrantes del personal femenino se asustaron y se disculparon con Tatsumaki una tras. Si escuchas este canal que no sea Novelas News significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo. Te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade. Gracias. Otra. No seas así, no estoy enojado contigo. Es un chico de al lado que dijo tonterías. Tatsumaki inmediatamente adoptó el comportamiento de un individuo poderoso, con las venas abultadas en su rostro y todavía guardando rencor por lo que acababa de suceder. Está bien entonces, ambas muchachas inmediatamente dieron un suspiro de alivio. Aunque ya no se atrevieron a presionar a la señorita Tatsumaki sobre su relación con Shenwei-sensei. Pero a través de la reacción agitada de la señorita Tatsumaki hace un momento, ya tenían una respuesta aproximada en sus corazones. Incluso si la señorita Tatsumaki y Shenwei-sensei aún no habían comenzado a salir oficialmente, a la señorita Tatsumaki definitivamente le gustaba Shenwei-sensei, ¿verdad? Capítulo 145. El tornado borracho. Más después de terminar el baño termal, ya era de noche. Todos se pusieron batas de baño, preparándose para un banquete en la posada de aguas termales. Como se trataba de un banquete, el alcohol era naturalmente indispensable. A excepción de Niño Emperador y Metal Bat, que aún no eran adultos y no podían beber, todos los demás tenían vasos de alcohol en sus mesas. Solo el Niño Emperador y Metal Bat podían beber jugo de naranja. Así es, no dejes que la apariencia madura de Metal Bat te engañe, en realidad aún no es un adulto. El propósito de reunirnos aquí no es solo celebrar un banquete, sino también hablar sobre la profecía de la defunción de la Tierra. Aunque el desastre de nivel divino terminó hace poco, no creo que la crisis se haya resuelto por completo. Aún no podemos bajar la guardia. Sitch, sentado en el medio, habló. Este banquete de celebración fue dirigido por Sitch, acompañado por varios miembros del personal. Bai y los demás se sentaron a ambos lados, cada uno con una pequeña mesa frente a su asiento, cargada con diversas comidas, alcohol y jugo de naranja. Detrás había varios encargados de la posada de aguas termales, listos para brindar servicio a los huéspedes en cualquier momento. Sin embargo, dejemos ese asunto de lado por ahora. Un banquete de celebración debe ser un banquete de celebración, así que esta noche, olvidémoslo todo y celebremos a nuestro antojo. Sitch inmediatamente levantó la copa de vino que tenía en la mano. Entonces, salud. Salud. Todos levantaron sus copas juntos. Todos los gastos de estos 2 días y una noche fueron reembolsados por la Asociación de Héroes, que naturalmente fue muy generosa y encargó varios saques japoneses famosos para todos. Por ejemplo, Dragon Slayer, Dragon's Roar, etc. ¡Ay! Esto es Dragon Slayer. ¡Qué rico está!
Bangu tomó un pequeño sorbo e inmediatamente reconoció el sake, ya que había bebido mucho en su juventud. Aunque es delicioso, también es bastante potente, exclamó el samurái atómico. Al mismo tiempo, el hombre vigilante a su lado comía exactamente como un perro, no solo sin usar palillos ni cuchara, sino ni siquiera sus manos, enterrando directamente su cara en la comida. Era difícil no sospechar que se trataba de un monstruo con traje de mascota. Del otro lado, Sue Mask, Best Supporter y Super Alloy Darksine ya estaban sintiendo los efectos del alcohol, bebiendo y mostrando sus músculos. ¿Ese hombre es Rey? ¿No es conocido como el hombre más fuerte de la Tierra? ¿Por qué apenas siento sus fluctuaciones de energía? En ese momento, Boros miró directamente a Kim frente a él y le habló a Bai a su lado. En realidad, te lo diré cuando regresemos. Bai sintió que sería demasiado problema explicar todo desde el principio hasta el final y decidió explicarlo lentamente una vez que regresaron. Boros ya no le prestaba atención al rey. Aunque lo llamaban el hombre más fuerte de la Tierra, la energía de su cuerpo no mentiría, a menos que la otra parte poseyera un poder más allá de su comprensión. Aparte de Child Emperor y Metal Bat, la única en cuya mesa no había un sake fuerte y famoso era Tatsumaki. En su lugar, tenía cerveza de barril común y corriente. Como sabía que no se le daba bien beber, eligió cerveza de barril, que tenía un menor contenido de alcohol. Sin embargo, incluso con cerveza de barril, después de medio vaso, su cara comenzó a sonrojarse, indicando claramente que ya se sentía un poco mareada. Inmediatamente sintió que realmente no era apta para beber y se preparó para darle el medio vaso restante a Bai a su lado, para evitar desperdiciarlo. Pero justo en ese momento, Bai habló primero. ¿Estás seguro de que quieres beber? Porque Bai recordaba vagamente que la tolerancia al alcohol de Tatsumaki parecía muy baja, y actuaba como una loca cuando estaba borracha. Su intención era un amable recordatorio, pero a oídos de Tatsumaki, se convirtió en una burla. ¿Qué quieres decir? ¿Me estás tratando como a una niña? Tatsumaki inmediatamente pareció disgustado. No, quiero decir que no deberías forzarte, Bai explicó. Sin embargo, Tatsumaki ya estaba un poco borracha, y en este punto, no podía escuchar la explicación de Bai en absoluto. Incluso si lo hiciera, la malinterpretaría. ¿Realmente me menosprecias? No es así. Incapaz de tragarse su orgullo, Tatsumaki empujó directamente el medio vaso de cerveza de barril que tenía en la mano hacia Bai, luego miró la botella de rugido del dragón al lado del asiento de Bai. Dragon's Roar es también uno de los sakes más famosos de Japón, y su potencia es incomparable con la de la cerveza de barril. Toda esa botella recién abierta de rugido del dragón fue arrebatada directamente por Tatsumaki usando su psicoquinesis, y luego, sin siquiera usar un vaso, la vertió directamente en su boca, luciendo como si estuviera a punto de beberse la botella de un trago. Oh, no, Bai pensó que Tatsumaki definitivamente actuaría como un loco cuando se emborrachara más tarde. Pero no podía hacer nada. Incluso si le arrebataba la botella de rugido del dragón, Tatsumaki seguramente iría a buscar otra botella. Mirando el medio vaso de cerveza de barril que Tatsumaki acababa de tomar a la fuerza, Bai permaneció en silencio por un momento. Manteniendo el principio de no desperdiciar comida, él todavía la bebía. Din. El anfitrión y Tatsumaki se dieron un beso indirecto y obtuvieron una recompensa de 20 puntos. Bai ya estaba un poco molesto por esto, y el sistema incluso lo enfatizó específicamente. Boros, por su parte, saboreaba el alcohol en su mano. Era su primera vez bebiendo, y aunque no estaba acostumbrado, sentía que el sabor era bastante bueno. Sirviendo vaso tras vaso, Boros parecía volverse gradualmente adicto a la bebida, pero no mostraba signos de estar borracho, posiblemente porque su cuerpo físico era demasiado poderoso. Por el contrario, Tatsumaki, después de beberse media botella, no pudo beber más. No se desmayó directamente, pero se reía a carcajadas y tenía la cara enrojecida, ya en un estado de absoluta embriaguez. Afortunadamente, todavía no había perdido completamente la cabeza, de lo contrario, su psicoquinesis fuera de control podría hacer volar toda la posada de aguas termales. Bai acababa de felicitarse por este punto cuando al segundo siguiente recibió una bofetada en la cara. De repente apareció una luz verde en el cuerpo de Tatsumaki, lo que significaba que estaba a punto de usar su psicoquinesis. Una mano todavía agarraba la botella de vino, emitiendo una risa muy cordial, casi literalmente teniendo escrito en su cara: voy a actuar como un loco cuando esté borracho. En este punto, todos los demás también estaban entusiasmados por la bebida, y nadie notó el estado de Tatsumaki. Solo Bai lo notó inmediatamente, y antes de que la psicoquinesis de Tatsumaki se saliera de control, rápidamente agarró la mano, muñeca de Tatsumaki. De repente, Bai lo agarró y la luz verde en el cuerpo de Tatsumaki se disipó de inmediato. ¿Qué estás haciendo? Tatsumaki preguntó inmediatamente. Su tono era completamente ebrio, con un dejo de coquetería. Al mismo tiempo, su mirada estaba fijamente fija en la mano de Bai que agarraba su muñeca.
Eres tan molesto. Capítulo 146. El destino de las mujeres. Mas no era el primer ni el segundo día que Tatsumaki no le agradaba a Bailie, por lo que no reaccionó mucho, pensando que Tatsumaki simplemente estaba borracha y desahogando sus emociones. ¿No te has dado cuenta de que ya estás borracho? Casi se te va la psicoquinesis. Bailie se lo recordó. Más exactamente, si no lo hubiera detenido, ya se habría salido de control. ¿Quién dice que estoy borracho? No estoy borracho en absoluto. Tatsumaki lo negó inmediatamente. La gente borracha a menudo se niega a admitir que está borracha, señorita Tatsumaki, su cara está bastante roja ahora mismo. Bailie dijo con indiferencia. ¿Qué? No lo puedo creer. Dame un espejo para mirarme. Después de hablar, Tatsumaki incluso tuvo hipo. Aquí. De hecho, Bailie sacó un pequeño espejo doméstico común de Kamui Space. Al mirarse la cara en el espejo, Tatsumaki descubrió que su cara estaba efectivamente un poco roja, y también era porque sus ojos ya estaban nublados. De lo contrario, ¿no habría sido un poco? ¿Qué pasa? Solo está un poco rojo, eso no cuenta como borracho, y además, ¿no tienes la cara igual? Como no podía ver con claridad, Tatsumaki se inclinó deliberadamente más cerca, casi presionando su rostro contra el de Bailie, solo para confirmar si el rostro de Bailie también estaba rojo. De hecho, Bailie no estaba borracho en absoluto. Con un cuerpo de 6 caminos, era imposible para él emborracharse con esta cantidad de alcohol, era solo que su rostro estaba un poco enrojecido por estar sumergido en las aguas termales durante casi una tarde entera. Tatsumaki confirmó que la cara de Bailie también estaba roja, y sus labios inmediatamente se curvaron hacia arriba, claramente tú eres el que está borracho. En ese momento, Tatsumaki estaba tan cerca que sus narices casi se tocaban. Bailie podía sentir el aliento de Tatsumaki mientras hablaba, y un fuerte olor a alcohol lo asaltaba. ¿Y dices que no estás borracho? Estás así de cerca. Bailie se quejó de inmediato. Dije que no estoy borracho. Seguiré bebiendo para demostrártelo. Tatsumaki insistió en demostrar que no estaba borracha, como una niña. Pero la botella de vino que tenía en la mano fue inmediatamente retirada por Bailie. No puedes beber más, algo realmente malo sucederá si sigues bebiendo. Quiero beber. Devuélvemelo. Tatsumaki inmediatamente extendió la mano para agarrarlo. Bailie se puso de pie directamente, sosteniendo la botella de vino sobre su cabeza. Debido a la diferencia de altura, Tatsumaki no podía alcanzarlo ni siquiera poniéndose de puntillas. Solo porque eres alto, ¿piensas que eres genial, eh? Tatsumaki inmediatamente utilizó su psicoquinesis por vergüenza y enojo para flotar en el aire. Como resultado, su mano pasó directamente a través de la botella de vino porque Bailie había encajado con la botella. Esto significaba que la verdadera forma de la botella estaba en el espacio Kamui, por lo que Tatsumaki en el mundo real naturalmente no podía agarrarla ni tocarla. ¿Qué está sucediendo? Después de varios intentos fallidos, Tatsumaki cambió su objetivo y arrebató la copa medio terminada de vino rugido de dragón de la mesa de Bailie. Ella bebió de un trago la media copa restante de vino rugido de dragón. Mira. Todavía no estoy borracho. Mientras sus palabras caían, Tatsumaki volvió a hipo. Su expresión de completa ebriedad era completamente poco convincente. Suspiró, Bailie no pudo evitar suspirar suavemente. Renunció a detener a Tatsumaki y puso la botella de vino nuevamente sobre la mesa. Quizás realmente ya no podía beber más. Tatsumaki no intentó recuperar la botella, simplemente mantuvo obstinadamente las apariencias, negándose a admitirlo verbalmente. En ese momento, Tatsumaki repentinamente flotó detrás de Bailie, y luego inesperadamente se sentó directamente sobre el hombro de Bailie. Solo tú eres alta. Solo tú eres increíble. Ahora soy más alta que tú, jajajajaja. Tatsumaki estalló en carcajadas. En ese momento, Bailie parecía indefenso. Sin embargo, dejó que Tatsumaki se sentara en su hombro. Al menos su psicoquinesis no estaba actuando al azar. Siempre siento como si Shenwei-sensei estuviera cuidando a un niño. Debe ser un trabajo duro. Atomic Samurai, que también estaba un poco borracho, notó la situación entre Bailie y Tatsumaki e inmediatamente suspiró con emoción. Sí, de hecho, nunca pensé que el tornado del terror tendría semejante lado. Y Airon estaba muy sorprendido. Quizás solo muestra ese lado frente a cierta persona. Todos somos solo espectadores. Atomic Samurai habló con un tono que implicaba que sabía más de lo que dejaba ver. Una cierta persona. Y Airon no reaccionó de inmediato. Después de recuperar el sentido, miró a Bailie, como si ya hubiera entendido. Colmillo plateado, ¿crees que Bailie será como tú cuando eras joven? En ese momento, Atomic Samurai se burló de Ban, que estaba a su lado. No, fui terrible cuando era joven. Bailie claramente no será así, pero... Ban hizo una pausa por un momento y luego dijo significativamente. Su popularidad entre las mujeres es un gran problema, ¿sabes?
Solo por lo que él sabía, ya había 3 o 4 mujeres que tenían una relación ambigua con Bai Ye. ¿Popularidad entre las mujeres? ¿Por qué? De repente, Atomic Samurai sintió un poco de curiosidad. Van negó con la cabeza levemente, sin tener intención de decir más, ya que era un asunto privado de Bai Ye. Bueno, después de todo, es su privacidad. A Atomic Samurai tampoco le importó. Mientras tanto, Genos observó en silencio a Tatsumaki molestando a su amo. Pensó, de verdad que todavía es una niña, ¿verdad? Es prácticamente como la hija del maestro. Un momento después, el efecto completo del alcohol hizo efecto y Tatsumaki se balanceó precariamente sobre el hombro de Bai Ye. Bai Ye, no te muevas. Tatsumaki inmediatamente culpó a Bai Ye. Sin embargo, Bai Ye no se había movido en absoluto. La propia Tatsumaki estaba mareada. Bai Ye nos molestó en explicar más. De todos modos, Tatsumaki no escucharía explicaciones, por lo que bien podría ahorrarse el problema de que ella continuara quejándose. Poco a poco, Tatsumaki no pudo aguantar más y simplemente se desplomó sobre la cabeza de Bai Ye, quedándose dormido. En ese momento, Bai Ye pudo sentir varias miradas dirigidas hacia él. Después de todo, era difícil para la gente no notar su postura y la de Tatsumaki. Señorita Nakai. Bai Ye le dijo a una empleada de la asociación. Tatsumaki se ha desmayado por la borrachera. ¿Podrías decirme dónde está el dormitorio de mujeres? Te llevaré allí. La señorita Nakai se levantó inmediatamente. Luego, Bai Ye siguió a la señorita Nakai con pasos ligeros. Sin embargo, incluso si no aligeraba sus pasos deliberadamente, Tatsumaki no se despertaría pronto porque estaba demasiado borracha. No me llames niña, llámame hermana mayor, One-chan. Tatsumaki, que estaba tumbado sobre la cabeza de Bai Ye, de repente comenzó a hablar mientras dormía. Ajaja, la señorita Nakai, que iba a la cabeza, soltó una risa incómoda. Ella no debe mencionar este asunto en absoluto después, o estaría en grandes problemas si la señorita Tatsumaki se enterara. No mucho después, llegaron a la entrada del dormitorio de mujeres. Está justo aquí. La señorita Nakai inmediatamente ayudó a Tatsumaki a preparar su almohada y su futón. En Japón, en este tipo de posadas, normalmente todos duermen en futones en el suelo. Entonces, ¿y cómo bajamos a la señorita Tatsumaki? La señorita Nakai miró a la señorita Tatsumaki, que no solo estaba durmiendo sobre Bai Ye, sino que también se aferraba fuertemente a él, y se quedó pensando por un momento. Capítulo 147. Sonambulismo. Más simple. Bai Ye se desvaneció instantáneamente, provocando que Tatsumaki cayera de su hombro. Sin embargo, inmediatamente se movió ligeramente y abrazó a Tatsumaki, haciendo menos probable que la despertara sobresaltada. Aunque desaparecer gradualmente podía hacer que cualquier objeto tocado desapareciera con él, podía elegir activamente si dejar o no que Tatsumaki también se viera afectado por el efecto de desaparecer gradualmente. Esta escena milagrosa dejó inmediatamente atónita a la señorita Zongju. ¿Esta era la habilidad del señor Dios? Luego, Bai Ye colocó suavemente a Tatsumaki en la cama. Gracias, señorita Zongju, por favor regrese y continúe bebiendo. Bai Ye agradeció a la señorita Zongju. De nada, fue solo un pequeño favor. La señorita Zongju sonrió levemente. Bai Ye también regresó a seguir bebiendo, dejando a Tatsumaki descansando bien en el dormitorio. Todos bebieron hasta que no pudieron beber más antes de irse a dormir gradualmente. La última persona se fue alrededor de la medianoche. Los que aún podían caminar ayudaron a los borrachos a regresar a sus dormitorios. Los dormitorios masculinos y femeninos estaban naturalmente separados, y cada uno tenía su propia cama, aunque todos dormían en el suelo. Como todos habían bebido mucho, básicamente cayeron en un sueño profundo tan pronto como regresaron al dormitorio. A excepción de unos pocos individuos, como Genos, quien, como Kyborg, nunca podría emborracharse, y Saitama y Boros, cuya fuerza física estaba por las nubes, casi no se vieron afectados. Sin embargo, no tenían la mala costumbre de quedarse despiertos hasta tarde y también se quedaban dormidos rápidamente. En la noche silenciosa, aparte de algunos ronquidos, no había prácticamente ningún otro sonido. Crujir, en ese mismo momento, de repente se escuchó el sonido de una puerta abriéndose lentamente. Bai Ye, con su conciencia extremadamente aguda, se despertó inmediatamente por este movimiento sutil pero misterioso. Tan pronto como abrió los ojos, vio una pequeña figura que irradiaba una tenue luz verde flotando. Si fuera una persona común y corriente, que de repente viera esta escena después de despertarse en mitad de la noche, su primera reacción probablemente sería pensar que había aparecido un fantasma. Bai Ye permaneció muy tranquilo, también porque con su ojo de reencarnación, inmediatamente vio claramente la apariencia de la otra persona. Sin embargo, incluso sin ver su rostro, solo por la luz verde y el contorno de su cuerpo, definitivamente era Tatsumaki. Señorita Tatsumaki. Bai Ye habló de inmediato, controlando deliberadamente su volumen.
Sin embargo, Tatsumaki pareció no escuchar nada, no dio ninguna respuesta y en su lugar se hundió directamente en la colcha de Baiie. ¿Esto fue sonambulismo? Baiie se dio cuenta de esto inmediatamente. Después de que Tatsumaki se acurrucó bajo la colcha, se acostó de lado, cara a cara con Baiie. En el rostro de Tatsumaki aún se podía ver un rubor claro, lo que indicaba que el alcohol aún no había desaparecido. No es de extrañar que ocurriera un caso tan absurdo de sonambulismo. Din. El anfitrión y Tatsumaki durmieron en la misma cama y recibieron una recompensa. 40 puntos. Maestro, parece que acaba de llegar algo. En ese momento, una voz muy débil vino de Genos en la cama de al lado. Había sentido vagamente que una forma de vida se acercaba mientras todavía estaba medio dormido. Como aún no había despertado del todo, no se dio cuenta de quién era, y cuando abrió los ojos, solo vio que alguien había abierto la puerta. No es nada, puede que el viento haya abierto la puerta. Baiie estaba muy tranquilo, levantándose lentamente para cerrar la puerta que Tatsumaki había abierto. Luego regresó a su cama y se acostó como si nada hubiera pasado. Sin embargo, Genos ya había sentido una forma de vida adicional en la cama de su maestro. Aunque no sabía por qué su maestro quería ocultárselo, después de pensarlo un poco decidió fingir que no sabía nada. Genos revisó con su dispositivo sensor y confirmó que todos en el dormitorio masculino estaban en sus camas, solo una cama en el dormitorio femenino estaba vacía y en la cama de su maestra había una persona extra. ¿Podría ser que la persona extra en la cama de la maestra fuera una niña? La otra parte no solo entró en secreto al dormitorio masculino, sino que también se enterró en la colcha de la maestra. ¿Qué chica podría ser? ¿Por qué haría ella algo así? Genos pensó por un momento. Entre las chicas que participaron en el banquete de celebración con ellos esta vez, parecía que solo estaban Tatsumaki y dos miembros femeninos del personal de la Asociación de Héroes. ¿Podría ser el tornado del terror? La posibilidad más probable que Genos podía pensar era Tatsumaki, porque Tatsumaki y el maestro tenían una relación relativamente familiar. Aunque curioso, Genos decidió no entrometerse, para no perturbar la buena fortuna de su maestro. Maestro, si alguno se despierta, yo te lo recordaré. En ese momento, Genos susurró. Como era de esperar, no puedo ocultárselo a tu capacidad sensorial. Baiie sabía que Genos eventualmente lo descubriría. Déjenme decirles esto de antemano. Ella irrumpió de repente sola e incluso se metió en mi edredón sin permiso. No tiene nada que ver conmigo. Baiie primero enfatizó su inocencia. Y, lo que acabas de decir, me vas a encubrir. Sí, si el maestro lo necesita. Genos dijo con seriedad. No lo necesito en absoluto, no haría nada extraño. Baiie se quedó sin palabras. De todos modos, continúa durmiendo. Está bien, Genos volvió a cerrar los ojos y entró en modo de sueño. En este modo de sueño, su dispositivo sensor también entró en un modo correspondiente, y si alguna forma de vida extraña se acercaba, lo despertaría automáticamente. Al mismo tiempo, Boros también se despertó. Sin embargo, inmediatamente determinó quién era por la energía dentro del cuerpo de la otra persona. Todavía tenía una impresión de Tatsumaki. Al descubrir que era alguien de la Asociación de Héroes, Boros no le prestó atención. Incluso si Tatsumaki se enterró en la colcha de Baiie, a sus ojos, no era más que un comportamiento reproductivo normal. Para que una especie sobreviva en un entorno hostil, debe reproducirse constantemente, de modo que siempre pueda haber sangre nueva y fuerte. En cuanto a todos los demás, estaban en un sueño profundo. Lo que no sabían es que Tatsumaki en la colcha ya había sido despertado por las voces de Baiie y Genos. En el momento en que abrió los ojos y vio la espalda de Baiie, inconscientemente quiso patearlo con fuerza. Porque pensó que Baiie se estaba aprovechando de ella mientras estaba borracha. Justo cuando Tatsumaki estaba a punto de hacer un movimiento, escuchó la declaración anterior de Baiie, lo que la calmó de inmediato. Pero no podía creer que realmente había irrumpido en el dormitorio masculino, e incluso se había metido en la cama de Baiie, y todo sin darse cuenta. Justo cuando Baiie estaba considerando cómo manejar a Tatsumaki en la colcha, Tatsumaki a su lado se movió de repente. E incluso tocó suavemente la espalda de Baiie con la punta de su dedo. Baiie se dio la vuelta y vio el rostro de Tatsumaki sonrojado de vergüenza. Si te atreves a contarle a alguien lo de esta noche, te mataré. Capítulo 148. Jugando al tornado burlón, 2 capítulos en uno. ¿Más qué quieres decir con salir? Por cierto, ¿ya estás despierto? Baiie respondió inmediatamente en voz baja. Acabo de despertar. ¿De verdad entré aquí corriendo? Tatsumaki preguntó, sintiéndose un poco avergonzado. Ella estaba muy preocupada por esto, le resultaba difícil creer que haría algo tan descarado. Sí, ya había arreglado que durmieras en el dormitorio de chicas, y la señorita Zongju lo sabía. No esperaba que fueras sonámbula. Baiie se quejó. ¿Cómo iba a saber algo así? No tengo ningún recuerdo de ello. La cara de Tatsumaki estaba llena de vergüenza.
baja la voz. No quieres que otros se enteren, ¿verdad? Baiye inmediatamente le recordó a Tatsumaki. Si realmente despertara a otros, sería bastante problemático. En ese punto, no explicarlo no funcionaría, y explicarlo sería muy difícil de dejar claro. Al darse cuenta de esto, Tatsumaki rápidamente se tapó la boca. Esto es lo que pasa cuando te emborrachas. Antes, insistías en que no estabas borracho. Baiye bromeó. Tatsumaki no pudo refutarlo por un momento. Al menos, estar borracha podría ser su razón para hacer algo tan descarado. De lo contrario, parecería que lo hizo estando completamente consciente. De cualquier manera, fue malo. Comparado con eso, admitir que estaba borracha fue mucho mejor. ¿Quieres que te lleve de regreso ahora? En ese momento, Baiye preguntó. No, no quiero que nadie me descubra. Tatsumaki se negó inmediatamente. Sin embargo, Genos ya te descubrió. Si la predicción de Baiye fue correcta, Boros probablemente también lo notó. Entonces tendré que usar medios violentos para hacerle perder este recuerdo. Tatsumaki dijo con voz profunda. No hace falta, no hace falta. Vámonos. Tan pronto como terminó de hablar, Baiye trasladó a Tatsumaki a su cama de forma silenciosa y precisa. En pocas palabras, fue un traslado de una cama a otra. Después, Baiye regresó a su propia cama. Eso, gracias. Tatsumaki quiso agradecerle a regañadientes a Baiye, pero en un abrir y cerrar de ojos, Baiye desapareció repentinamente. Tatsumaki se sintió un poco incómoda y su expresión se tornó disgustada. Como solo había 2 miembros regulares de la Asociación de Héroes en el dormitorio de las chicas, no la descubrirían en absoluto. Esta noche transcurrió en paz. Al día siguiente, temprano por la mañana. Todos se despertaron uno tras otro. Vamos a tomar un baño matutino. El samurái atómico nos condujo a la piscina de aguas termales para tomar un baño. Tatsumaki ya había salido del dormitorio de chicas. Parecía de buen humor. Después de todo, fue la primera en dormirse anoche. Mañana. Baiye la saludó. HMPH. Tatsumaki una vez más le dio su habitual trato de frialdad. Sin embargo, cuando todos los demás caminaban delante, Tatsumaki se acercó silenciosamente a Baiye. No le contaste a nadie lo que pasó anoche, ¿verdad? Tatsumaki preguntó en voz baja. Por supuesto que no. No estoy tan aburrido. Dijo Baiye. Está bien entonces. Luego Tatsumaki también flotó hacia las aguas termales. Después del baño matutino, todos fueron a desayunar. Se supone que se disolverían esta tarde, por lo que tanto el desayuno como el almuerzo deberían disfrutarse plenamente. El desayuno estuvo bien, pero a la hora del almuerzo se preparó otro banquete. Sin embargo, esta vez, Tatsumaki bebió obedientemente jugo de naranja y ni siquiera quiso tocar la cerveza. Estaba claro que tenía miedo de que se repitiera el incidente de la noche anterior, que era demasiado embarazoso. Señorita Tatsumaki, ¿le gustaría tomar algo? Está muy bueno. Sin embargo, en ese momento, Sitch de repente se acercó a brindar por Tatsumaki. Tatsumaki no supo cómo negarse por un momento. Ella no quería que la trataran como a una niña ni tampoco quería repetir el incidente de la noche anterior. Así que ahora beber no era una opción, y no beber tampoco lo era. Beber podría fácilmente llevarla a emborracharse y tener un accidente, pero no beber la haría parecer una niña que solo podía beber jugo de naranja. Señor Sitch, la señorita Tatsumaki bebió demasiado anoche y aún no se ha recuperado. Permítame brindar por usted. En ese momento, Baiye ayudó a Tatsumaki a salir de su apuro. Ya veo. Entonces beberé contigo, vamos. Posteriormente los dos brindaron y se lo bebieron todo. Sitch ya no molestó a Tatsumaki y continuó brindando por la siguiente persona. No le dio mucha importancia. Era perfectamente normal que alguien hubiera bebido demasiado la noche anterior y todavía sintiera los efectos hoy. Al ver que Baiye distraía a Sitch, Tatsumaki inmediatamente dejó escapar un ligero suspiro de alivio. Pero ella todavía no le dirigió una buena mirada a Baiye. ¿Quién te pidió que te entrometieras? Baiye sonrió sin decir palabra. Porque sabía que Tatsumaki era una tsundere. Lo que decía en voz alta no era necesariamente lo que realmente pensaba. La mayor parte de lo que dice una tsundere debería interpretarse al revés. Pero aún así, gracias, Tatsumaki dijo de repente con una voz muy suave. ¿Qué dijiste? Baiye realmente la escuchó esta vez, pero deliberadamente fingió no escuchar con claridad, queriendo burlarse de Tatsumaki. Agradecer, Tatsumaki intentó repetirlo a regañadientes, pero luego vio la sonrisa significativa en el rostro de Baiye. Inmediatamente se dio cuenta de que la habían engañado, su rostro se sonrojó rápidamente y dijo enojada. Si no lo escuchaste, olvídalo. HMPH. Baiye se rió con ganas. Burlarse de Tatsumaki era bastante divertido.
Al ver a Bai reír tan abiertamente, la exasperada Tatsumaki inmediatamente flotó detrás de Bai y lo golpeó con sus pequeños puños. Sin embargo, esto era más como hacerle cosquillas a Baile. Ni siquiera contaba como un masaje de espalda. Genos, sentado en otra mesa, bebía su alcohol sin expresión alguna, pensando que probablemente esto era amor. Aunque no lo entendía ni lo había experimentado, tal vez ese era el secreto de la fuerza de su maestro. Colmillo plateado, ¿cuál es exactamente su relación? ¿No conoces bien a Baie? En ese momento, Atomic Samurai le preguntó con curiosidad a Van. Yo tampoco lo sé, pero está claro que su relación es ciertamente inusual. Van se acarició la barbilla y reflexionó. Hablando de eso, un niño problemático como Tatsumaki de alguna manera le sienta bien a Baie. Después de todo, Baie tenía más de 1 o 2 niños problemáticos a su alrededor. Por supuesto, a los ojos de Van a esta edad, pocas personas no eran niños, y no estaba tratando intencionalmente a Tatsumaki como un niño, aunque no habría ningún problema incluso si lo hiciera. Después del banquete de celebración, todos regresaron a casa. Baie transfirió directamente a Genos y los demás de regreso a casa. Saitama estaba sentado en la sala tomando té. Estos 2 días de aguas termales fueron realmente agradables. Si tengo la oportunidad en el futuro, definitivamente volveré. La próxima vez podemos ir solos. No parece muy caro. Dijo Genos. Aunque no podía disfrutar plenamente ni de las aguas termales ni de la deliciosa comida, ya que todo su cuerpo estaba formado por partes mecánicas. Me siento bastante bien. Boros asintió levemente. Mientras charlaban, Baie encendió su teléfono, que había dejado en casa durante todo el viaje a las aguas termales. Como estaba de viaje, seguramente no traería su teléfono. Normalmente, lo usaba principalmente para recibir mensajes de la Asociación de Héroes. Tan pronto como encendió su teléfono, aparecieron muchos mensajes. Sin embargo, toda esta información provenía de una sola persona. Abrió Line y hizo clic en la ventana de chat de Lily. Básicamente eran todos temas cotidianos. A pesar de que Baie no había respondido a un solo mensaje durante 2 días, y todos los mensajes estaban en estado no leído, Lily seguía enviando muchos mensajes. Se trataba de la escuela o del grupo Fubuki. Este examen parcial fue muy difícil, sobre todo las preguntas de opción múltiple de matemáticas. Me equivoqué en más de la mitad y por cierto, ¿cómo van tus notas de matemáticas? Hoy, Fubuki estuvo genial. Derrotó a varios criminales buscados y compró un coche específicamente para el grupo Fubuki. Sin embargo, hubo un pequeño interludio. Al principio no sabíamos que Fubuki ganara tanto dinero capturando criminales buscados. Casi pensamos que Fubuki se dedicaba a hacer ese tipo de cosas. Y recientemente, el grupo Fubuki estuvo muy ocupado buscando un auto nuevo. Su viejo auto estaba demasiado deteriorado y no encajaba para nada con el estilo del grupo Fubuki. Sin embargo, el grupo Fubuki carecía de fondos y comprar un coche nuevo directamente era bastante difícil. Entonces, todos ellos consiguieron diversos trabajos a tiempo parcial, trabajando desde el amanecer hasta el anochecer durante casi medio mes, pero aún así no pudieron reunir suficientes fondos. Como resultado, tan pronto como Fubuki regresó, trajo un pago completo que era más que suficiente, lo que hizo que los miembros del grupo Fubuki malinterpretaran que ella se había ido al mar, es decir, involucrado en actividades ilícitas. Debido a los excesivos mensajes de Lily, Baie no sabía por dónde empezar a responder. Solo pudo responder selectivamente a algunas secciones. Aunque fue un poco superficial, al menos no lo leyó sin respuesta. Poco después, Lily respondió de nuevo. ¿En serio? ¿Tan buenas son tus matemáticas? ¿Me puedes enseñar? La razón fue que Baie acababa de responder que sus puntuaciones de matemáticas normalmente estaban por encima del 80% de la nota total. Según los estándares nacionales, el 80% de una puntuación total de 150 puntos es superior a 120 puntos. Esto también era verdad, pero en su vida anterior solo era bueno en matemáticas y sus otras materias eran relativamente pobres. ¿Cómo te enseño? ¿Vienes a pedirme clases particulares? Bueno, ¿cuándo estás libre? Iré a buscarte. Básicamente, soy libre en cualquier momento. Después de que Baie respondió, libre en cualquier momento, Lily vino al día siguiente. Llevaba una mochila llena de libros de texto, cuadernos y material de oficina. Naturalmente, no vestía ropa formal, sino su uniforme escolar. Después de confirmar la dirección detallada con Baie a través de Line, Lily finalmente encontró la puerta de Baile. Lily golpeó suavemente la puerta y luego dijo, disculpe. Inmediatamente después, la puerta se abrió desde dentro. Lily originalmente pensó que sería Baie quien abriría la puerta, pero en cambio, vio una figura alta. No solo tenía un solo ojo, sino que también llevaba una armadura extraña, y su piel no parecía la de un humano normal. Muy monstruoso. Lily se asustó instantáneamente y dio un paso atrás involuntariamente.
Al mismo tiempo, también sintió que el monstruo frente a ella le parecía familiar, como el extraterrestre que había invadido la Tierra antes. Y al darse cuenta de que había asustado a la otra persona, Boros se giró y regresó a la sala de estar sin decir palabra. Lily, cuya vista ya no estaba bloqueada por la alta complexión de Boros, también vio a las otras personas en la habitación. Además de Baie, había varias otras personas. Saitama, Rei, Genos, Boros, Lolis, Hombre Vacuna y desde el incidente del dios máquina G4, Saitama y Kim se conocieron, y por lo tanto, también conocieron a Baie. Venían aquí de vez en cuando a jugar con Saitama, y desde entonces, Saitama entró en una racha de derrotas interminable. Pero desde la perspectiva de Lily, las personas en la habitación eran héroes o monstruos de clase S, lo que instantáneamente le dio un susto aún mayor. ¿Lily vine al lugar equivocado? La cara de Lily se puso un poco pálida. No viniste al lugar equivocado, esta es mi casa. Al ver el evidente miedo de Lily, Baie se levantó inmediatamente y condujo a Lily desde la puerta. Con Baie guiándola, Lily inmediatamente se calmó bastante. Pero ella todavía estaba relativamente reservada, sin atreverse a hacer contacto visual con los demás, simplemente seguía de Baie con la cabeza ligeramente inclinada. «Maestro, ¿es este su amigo?» En ese momento, Genos preguntó. Saitama y Kim estaban concentrados en jugar y no prestaron atención a la situación aquí. Sí. Baie recordó que él y Lily eran realmente amigos. Le había prometido a Lily que serían amigos antes. Yo soy Lily, y también soy una heroína profesional de la Asociación de Héroes y Lily se presentó, pero estaba tan nerviosa que tartamudeó un poco. También reconoció a Genos, el cyborg demonio de clase S, que tenía frente a ella. En esencia, cualquier héroe profesional podría reconocer a cualquier héroe de clase S. Después de todo, los héroes de clase S son la cúspide de la industria a la que aspiran todos los héroes profesionales, y actualmente solo hay 20. Yo soy Genos, el discípulo del maestro. Genos también se presentó brevemente. Luego, Lily reunió el coraje para hablar con las otras personas presentes. Aparte de Saitama y Kim, que estaban jugando, los tres restantes parecían ser monstruos y tú deberías ser el señor cósmico que invadió la Tierra antes, ¿verdad? Parece que te uniste recientemente a la Asociación de Héroes. Después de calmarse, Lily también recordó que la otra parte parecía ser un miembro de los héroes de la clase S. De repente, al encontrarlo en la puerta, no pudo reaccionar y al principio tuvo miedo. Según tus términos, ahora también soy un héroe profesional. Boros asintió. ¿Y esto es y? Como no reconoció a Vaccineman, Lily solo pudo preguntar. El hombre vacuna inmediatamente adoptó una expresión de Dio y comenzó a cantar. Soy la encarnación de la voluntad de la Tierra, el mensajero de la Tierra. Sin embargo, Vaccineman fue interrumpido por Baie a mitad de su canto, de lo contrario, ese tipo podría cantar cientos de palabras. Es el creador de cierto desastre de nivel dragón anterior, llamado hombre vacuna. Baie le presentó a Lily de manera concisa. Oh, hola, señor vacunador. Lily inmediatamente lo saludó obedientemente. Luego solo quedó una persona y mirando a Lolis frente a ella y aunque el tercer ojo en su frente parecía extraño, al observarlo más de cerca, sin duda era una belleza y su atuendo era de muy buen gusto. Esto hizo que Lily sintiera curiosidad. Ella no esperaba que hubiera un monstruo femenino tan hermoso. ¿Y por qué la otra parte estaba en la casa de Baie? Mientras Lily observaba a Lolis, Lolis también miraba fijamente a Lily. Capítulo 149. Una palabra impactante. Más hola, soy la heroína de clase B Lily, es un placer conocerte por primera vez. Lily habló primero. Soy la hermana menor de Boros, Lolis. Lolis no entendía bien la etiqueta social humana. Simplemente imitaba lo que decía Lily. Oh, entonces ustedes dos son hermanos y Lily estaba un poco sorprendida. Pero rápidamente se dio cuenta de que Boros y Lolis tenían realmente muchas similitudes. Si ese es el caso, Boros es amigo de Baie, entonces Lolis es la hermana menor del amigo de Baie. Al notar que Lolis no parecía tener una relación cercana con Baie, Lily se relajó un poco. Sin embargo, en ese momento, Lolis le preguntó directamente a Lily. Lily, ¿eres la esposa de Baie? En su comprensión no existían conceptos como amantes, parejas o relaciones románticas. Un cónyuge era un cónyuge, y si no, entonces no, por lo que su pregunta era completamente sencilla. ¿Y? Como la pregunta fue demasiado impactante, Lily se quedó congelada en el lugar. Lily, que se había recuperado, se sonrojó de inmediato y dijo tímidamente. ¿Cómo podría ser posible tal cosa? ¿Entonces no lo es? Lolis presionó. Lily solo pudo asentir torpemente. Baie y yo no tenemos ese tipo de relación, ¿de verdad? ¡Qué bien! Lolis sonrió con alegría. Y al escuchar eso, las pupilas de Lily temblaron levemente. ¿Qué quiso decir con eso y? Después de enterarse de que ella y Baie no estaban casados, de repente se veía muy feliz.
Esto hizo que a Lily le resultara difícil no pensar demasiado. Como pensaba constantemente en lolis, Lily parecía haber olvidado que estaba allí para estudiar. No fue hasta entonces que Baie dijo, ya es hora de que empecemos a estudiar. Y bueno. Lily finalmente volvió en sí, recordando que tenía asuntos importantes que atender. Luego abrió su mochila, preparándose para sacar uno por uno sus libros de texto, ejercicios y material de oficina. Espera, deberías ir a mi habitación a revisar, la sala de estar no es muy adecuada aquí. Baie dijo inmediatamente. De acuerdo. Lily asintió, su reacción claramente fue un poco nerviosa. Después de todo, nunca había estado dentro de la habitación de un chico antes, y de repente estaba entrando en la habitación de Baie. De hecho, todavía es una estudiante. Los héroes profesionales tan jóvenes son bastante escasos. Entre los héroes que conozco, solo está el niño emperador. Exclamó Genos. Sí, todavía está en secundaria. Sus calificaciones parciales no fueron muy buenas, así que acudió a mí para que le diera clases particulares. Baie explicó. ¿Tutoría? ¿Estudiar en este planeta es tan especial? Lolis preguntó. En su planeta, en su raza, cada niño naturalmente también necesitaba aprender, especialmente a luchar y sobrevivir. Pero claramente no era tan particular como los humanos en la Tierra. Después de todo, la supervivencia del más apto, la cruel ley de la jungla, hacía que en un entorno así no quedara tiempo para las clases particulares. En cambio, en ese momento la Tierra estaba muy pacífica. En nuestras escuelas, si los resultados de los exámenes no son satisfactorios, estamos obligados a volver a tomarlos hasta aprobarlos. Genos le explicó a Lolis. Posteriormente, Lily siguió a Baie al dormitorio con movimientos reservados. Al ver a Lily y Baie entrar al espacio privado, aunque Lolis sabía que Baie y Lily no estaban casados, todavía se sintió inexplicablemente preocupada al ver esta escena. Tan pronto como entró en el dormitorio, Lily no pudo evitar echar un vistazo. Como nunca había estado en la habitación de un chico, tenía mucha curiosidad, especialmente porque era la habitación de Baie. Miró a su alrededor y descubrió que era algo diferente de lo que había imaginado. Ella había pensado que las habitaciones de los chicos serían relativamente desordenadas, pero por el contrario, la habitación de Baie estaba muy limpia y sencilla, incluso más limpia que su propia habitación. Ella ya era bastante ordenada, pero siempre tenía un tocador, varias muñecas y otras cosas, por lo que su habitación no podía ser tan simple y sencilla como la de Baie. En realidad, también fue porque Baie no había vivido allí por mucho tiempo y rara vez se quedaba en el dormitorio excepto para dormir. Entonces Lily volvió a sentir curiosidad. Ella había oído que los chicos escondían esos cómics obscenos debajo de sus camas, y se preguntó si era cierto o no. Tenía mucha curiosidad por saber si Baie también haría lo mismo, así que en ese momento, Baie movió el único escritorio de la habitación para usarlo como mesa para la próxima sesión de tutoría. Siéntete libre de sentarte. Baie se giró y le dijo a Lily. Sin embargo, vio a Lily tirada en el suelo, casi arrastrándose debajo de la cama, y su postura en el suelo era algo y no solo su trasero sobresalía demasiado, sino que como su falda era un poco corta, sus bragas también estaban expuestas. Blanco y Baie no pudo evitar soltar el color. Al oír la palabra blanco, Lily, que estaba debajo de la cama, no reaccionó de inmediato, pero después de pensarlo, le pareció extraño que Baie dijera blanco. Entonces recordó que las bragas que llevaba puestas hoy parecían blancas, e inmediatamente intentó levantarse y cubrirse. Ruido sordo. Como resultado, de repente chocó contra el marco de la cama. Puaj y Lily salió lentamente de debajo de la cama, con las manos cubriendo su cabeza donde acababa de golpearla. Pero lo que más le importaba era ¿y viste y? Lily le preguntó a Baie con un tono resentido. Lo vi, pero eso estaba fuera de mi control. Baie admitió directamente. Además, si no te hubieras metido ahí arbitrariamente, no lo habría visto accidentalmente. Eso es cierto y Lily sabía que era su culpa, así que no culpó a Baie. Su cara ya estaba roja. ¿Cómo podría no ser tímida después de que Baie vio algo que no debería haber visto? Por cierto, ¿por qué te metiste debajo de mi cama hace un momento? Baie no podía comprender del todo el comportamiento de Lily. Es porque he oído que muchos chicos esconden cómics obscenos debajo de la cama, así que quería ver si tú también tenías alguno. Lily explicó débilmente. Tú y Baie se quedó sin palabras por un momento. En realidad, lo que escuchaste no está del todo mal, pero resulta que no me gustan esos cómics explícitos. Por supuesto, eso no significaba que no le gustaran en línea. Era solo que no le gustaban los cómics físicos explícitos, que podrían evitar la muerte social. Ah, ok. Lily asintió. Luego murmuró suavemente. Originalmente quería ver qué tenían de bueno esas cosas y capítulo 150 el circuito cerebral de Lolis. Baie lo oyó, pero fingió no oírlo. No podía comprar dos mangas pervertidos para que las Lolis los apreciaran.
Eso sería un poco inapropiado para menores. ¿Lolis todavía es una estudiante de secundaria? Muy bien, comencemos a estudiar. Baie cambió directamente de tema. Él se sentó en el escritorio, y luego Lolis también se sentó a su lado, sosteniendo su mochila escolar. Saca tus ejercicios. Puedes preguntarme directamente si tienes alguna pregunta, dijo Baie. Posteriormente, Lolis empezó a resolver los problemas, y siempre que encontraba alguno que no entendía, le preguntaba directamente a Baie. Baie notaba el proceso de solución mientras lo explicaba. Finalmente, repasaría todos los problemas que Lolis había cometido y seleccionaría y explicaría específicamente los incorrectos. Aunque Baie no había repasado matemáticas de secundaria en mucho tiempo, su memoria ahora era mucho más fuerte que antes de transmigrar. El conocimiento adquirido aún estaba fresco en su mente, así que ser el maestro de Lolis no era un problema. Más de la mitad de la tarde pasó desapercibida. En ese momento, Baie miró la hora. Ya son más de las 5. ¿Qué tal si nos tomamos un descanso? ¿Piensas seguir con la tutoría esta noche? Bien, me siento bastante bien. Puedo aprovechar esta oportunidad para aprender más. Lolis parecía muy motivada. Hablando de eso, enseñas mucho mejor que mi profesor de matemáticas. Aunque explica los problemas con detalle, muchos puntos solo se cubren una vez y luego no se vuelven a explicar. Cada vez que me distraigo un poco, pierdo el hilo por completo, es normal. Al fin y al cabo, un profesor se enfrenta a una clase con alumnos y también tiene requisitos de progreso curricular, a diferencia de mí, que te doy clases particulares. Sin duda, tengo que explicarte hasta que entiendas todos los conocimientos relacionados, dijo Baie con indiferencia. Lolis de repente se quedó en silencio. Ella pensó para sí misma lo genial que sería si Baie siempre pudiera ayudarla con la tutoría. Su rendimiento académico definitivamente no sería malo. Pero tal cosa es seguramente imposible, ¿verdad? Ya es un héroe de clase S, y hace poco, incluso ascendió al rango 2 de clase S. Pensándolo bien, debe estar muy ocupado normalmente. Ya es raro que tenga tiempo para ayudarla con la tutoría hoy. Ya que planeas continuar con la tutoría esta noche, entonces ve a descansar a la sala y prepárate para la cena pronto. Las palabras de Baie interrumpieron los pensamientos de Lolis. Bueno, Lolis asintió, colocando su mochila escolar y otros artículos en la habitación de Baie. Luego salió de la habitación con Baie. Baie, ¿ya terminaron con la tutoría? Al ver salir a Baie y Lolis, Saitama habló inmediatamente. Parecía que el rey había regresado y Saitama no había seguido jugando, sino que simplemente había comprado algunos ingredientes y había regresado. Esto terminó solo temporalmente. Continuaremos esta noche, respondió Baie. ¿De verdad? Eres muy trabajador. Siendo estudiante de secundaria y también trabajando como héroe profesional, cuando estaba en la escuela, era terriblemente débil. Diciendo eso, la mirada de Saitama se volvió hacia Lolis, disculpándose. Lo siento, estaba ocupado jugando con Kin y olvidé saludarte. No es nada, no es nada. Lolis inmediatamente negó con la cabeza repetidamente. Ella no se atrevería a aceptar las disculpas de Saitama. Ella recordó que esta persona frente a ella era el hombre calvo de la capa de clase S, y el que jugó con él antes, conocido como el hombre más fuerte de la Tierra, King, ambos eran figuras en la cima del mundo de los héroes. Si no me equivoco, usted debe ser el señor calvo de la capa. Yo soy Lilis, clase B, del Estado Mayor de 3 secciones. Por favor, guíeme, le dijo Lolis a Saitama con respeto. Al oír el nombre de hombre calvo, el rostro de Saitama se ensombreció al instante. Por favor, no me llames así. Solo llámame Saitama. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Lolis inmediatamente quedó muy confundida. Debido a que los héroes generalmente se dirigen entre ellos por sus nombres de héroe, a menos que estén muy familiarizados entre sí, usan sus nombres reales. Pero este hombre calvo de la capa y al señor Saitama no le gusta la palabra calvo. En ese momento, Baie susurró una explicación al oído de Lolis. De repente, sintiendo que alguien le respiraba en el oído, Lolis se estremeció. Y en sus oídos parecían ser sensibles y producían un sonido extraño. Baie se sintió un poco indefenso por un momento. ¿Tan sensible? Aunque Lolis se adaptó rápidamente, el leve rubor de su rostro fue difícil de desvanecer por un tiempo. Hacer un sonido tan extraño frente a tanta gente la hacía sentir muy avergonzada y tímida. Sin embargo, aunque los demás escucharon el sonido de Lolis, no prestaron mucha atención. Después de todo, las pocas personas presentes eran monstruosos cyborgs, y también había un hombre calvo naturalmente despistado que nunca fue sensible a este respecto. Después de calmarse, Lolis también recordó lo que Baie le había susurrado al oído, y entendió por qué Saitama no quería que usara el nombre de héroe Valkapeman para dirigirse a él. Entonces te llamaré señor Saitama de ahora en adelante. Lolis cambió de tema, controlando su expresión con mucha naturalidad. Exactamente, eso es. Al ser llamado por su nombre normal, Saitama estaba mucho más feliz.
Entonces, lo siguiente, en ese momento, Lolis miró a las muchas personas presentes. ¿Están planeando pedir comida para llevar para una reunión? Al ver a Saitama y los demás todavía allí, asumió que estaban en la casa de Baiye para una reunión. Saitama negó con la cabeza. No, Baiye preparará la cena más tarde. Siendo sincero, estoy aquí para aprovecharme. ¿Baiye va a preparar la cena para tanta gente él solo? Lolis se sorprendió inmediatamente un poco. Bueno, las porciones de algunas personas están bien, dijo Baiye. Yo también ayudaré. No puedo vivir como un gorroneante todo el tiempo. Saitama se puso de pie y estiró sus extremidades. Ante esto, Lolis no pudo evitar sentirse muy emocionada, preguntándose qué tipo de platos prepararía Baiye. Cuando Baiye y Saitama entraron a la cocina para preparar la cena, Lolis, que estaba sentada frente a Lolis, de repente habló de la nada. ¿Estás planeando casarte con Baiye? Lolis volvió a decir algo impactante y Lolis se sobresaltó una vez más. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Ella quedó aún más aturdida que la última vez y su cerebro colapsó por un momento. Ella no pudo reaccionar al principio, y después de un rato, Lolis finalmente procesó lo que acababa de decir, todavía luciendo asombrada. Lolis estaba completamente desconcertada, incapaz de seguir la línea de pensamiento de Lolis. Si fuera una chica normal, probablemente como mucho te preguntaría si te gusta cierto chico, pero Lolis era completamente diferente, empezando directamente con matrimonio. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó denle me gusta, si no te has suscrito suscríbete, para que sepas cuando subo una novela nueva y comparte a tus amigos que les encanta este tipo de novelas. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.